Sí, bueno. Espero que así ya me escuchen. A ver si ahorita me pueden confirmar si ya se escucha el audio. Estamos metiendo el cambio del micrófono para que nos avisen si ya se escucha. Una disculpa por esta falla técnica. Ahorita vamos a revisar que ya se escuche en todo el audio. Regresamos nuevamente a la presentación y nada más espero que me confirmen si escuchan ya el audio. Muchas gracias. Ahora sí ya se escucha. Perdón por la falla técnica. Y bueno, regresamos entonces nuevamente a la transmisión. Les decíamos que esta charla va a estar encaminada básicamente a hablar de métodos anticonceptivos. Ahorita está sucediendo, como les decía, una cuestión muy interesante que hemos visto con esta contingencia que estamos teniendo. Por un lado, se ha visto que el encierro, la depresión que tenemos, la ansiedad que nos causa el aislamiento, ha generado que muchas parejas estén quizás disminuyendo la actividad sexual. Pero por otra parte, también el estar cohabitando las 24 horas la pareja, también a veces favorece que se da la oportunidad y se llega a tener en ocasiones actividad sexual no planeada, lo cual puede redundar en un embarazo no planeado. Como les decía, no hay embarazos no deseados. Yo creo que un embarazo cuando llega, pues se acepta con todo el amor, con todo el cariño, pero a veces no está planeado, que es la gran diferencia. Y es la idea que usando un método anticonceptivo, esos embarazos sean planeados. Y bien, como les decía, esta etapa de contingencia, donde estamos 24 horas la pareja en la casa, pues de repente por ahí puede ser que no están esperando el momento y ya tuvieron actividad sexual sin un método anticonceptivo, lo cual lo estamos viendo en la consulta. Último mes ha llegado una cantidad de personas con embarazos muy iniciales y que en realidad no estaban todavía planeándolos. Bien, entrando en detalle, les diremos lo siguiente. Repetimos nuevamente la presentación y decían, mito o realidad, que una mujer no puede quedar embarazada en su primera relación, que solamente queda embarazada si tiene un orgasmo, que contener la respiración cuando su pareja alcanza el orgasmo le evita embarazarse, o que dar saltitos después de la actividad sexual le va a evitar un embarazo. Pues todo eso es mentira, les decía, que no te engañen, es una mentira. Vas a quedar embarazada aún en tu primera relación sexual, aún que no tengas un orgasmo, o aún cuando contengas la respiración cuando tu pareja eyacula. En cambio, ¿qué es lo que sí funciona? Los métodos anticonceptivos que tenemos y que sí funcionan se van a clasificar, por un lado, en métodos naturales. Métodos naturales como es el método de Ogino-Naus o método del ritmo, método como el coito interrumpido, la lactancia, el método de Billings, que consiste en medir la temperatura basal y el moco cervical, y las pruebas de ovulación. Por otra parte, tenemos métodos de barrera. Estos métodos de barrera pueden incluir el condón, el diafragma, la esponja vaginal o los espermicidas. Los anticonceptivos hormonales, que contienen estrógeno o progesterona, pueden administrarse por varias vías, entre ellas la píldora, el parche, las inyecciones o la pastilla de emergencia o el anillo vaginal. Dispositivos o implantes, que pueden ser como el dispositivo de cobre, el implante que se pone en el brazo, como el implanón, o dispositivos inteligentes que liberan hormonas. Y por último, métodos definitivos, que incluyen la salpingoclasia en la mujer, la vasectomía en el hombre y muy recientemente un método nuevo que se llama ESUR, que ahorita vamos también a comentar de este método del ESUR. Bueno, ¿qué pasa con el método natural? El método de Ogino-Naus o método del ritmo. Si tenemos una paciente, una mujer,
va a estar reglando 28 días y le dura la regla 4 o 5 días. Evidentemente aquí en la menstruación, en estos 4 o 5 días, la mujer no se va a embarazar. Luego de aquí, otros 5 días, del 6 al 10 más o menos, también hay una baja fertilidad. No se embaraza la mujer. Pero finalmente, más o menos al día 14, viene su ovulación. De que empezó a arreglar, contando la regla y todo, al día 14 viene la ovulación. 3 días antes, 3 antes y 3 días después, la mujer está fértil. Es decir, en promedio, del día 11 al día 17 de su ciclo, la mujer puede estar fértil. Y los siguientes días, nuevamente, baja la fertilidad. Para fines prácticos, para que ustedes recuerden, a partir de que empieza la regla, 10 días no te embarazas. Los siguientes 10 días te puedes embarazar. Y los últimos 10 días tampoco te embarazas. Así, en forma muy sencilla. Viéndolo en un calendario, veríamos lo mismo. La mujer empieza a arreglar 3-4 días. El periodo seco, que no tiene menstruación, del 5.º al 10.º día. Del 10 al 20 más o menos, periodo fértil. Y del 20 al 28, nuevamente periodo seco, en que no hay forma que se embarace la mujer. Si lo hacemos con el método Billings, el moco cervical, el moco que la mujer emite, generalmente es un moco que ustedes lo toman con los dedos, se puede romper, pero cuando está ovulando, el día 14 del ciclo, este moco se hace filante, como un chicle, se estira y puede llegar a 1 o 2 centímetros sin romperse. Esto indica que la mujer está ovulando. Cuando otra vez empiezan a estirarlo y se rompe ese moquito, indica que ya pasó la ovulación. Y esto es método de Billings, que también con la temperatura basal se incrementa más o menos un medio grado la temperatura cuando la mujer está en la ovulación. Bueno, entonces, avanzando a métodos hormonales. Les decíamos, tenemos aquí métodos hormonales que pueden incluir la pastilla, el parche, las ampolletas, la pastilla de emergencia o el anillo vaginal. En sí, ¿qué es lo que pasa? La hormona va a ser la misma. Básicamente estamos utilizando estrógenos, progesterona, pero cambia la vía de administración. Y esto tiene que ver con la comodidad que tengan ustedes para utilizar el método. Si usas la pastilla, pues hay que tomarla diario, todas las noches. Algunas cajitas son de 21 días, otras son de 28 días. Entonces, si son 21 días, tomas 21, descansas 7 días. Si son 28, se toma continua la pastilla, no hay descanso. Si es el parche, te lo colocas un parche cada 8 días durante 3 semanas. Y la última semana se descansa. Ahí viene la regla. El parche lo puedes aplicar en los glúteos, en la espalda, en el brazo, en la pierna, no en el pecho, porque en el pecho, al liberar hormonas, te puede dar mastalgia, dolor del pecho y te puede inflamar el pecho, te va a molestar. Entonces, utilízalo en lo que sean muslos, glúteos, brazos, pierna. La ampolleta es lo mismo, hormonas, pero esta hormona es una dosis para todo el mes. Yo en lo personal considero que una dosis para todo el mes es mucha dosis. Si te inyectas hoy, la cantidad es muy elevada y poco a poco se va eliminando. Pero un solo día, tanta dosis y luego ir bajando, sí no es un método que yo apoye mucho, que digamos. Pero bueno, es una alternativa también válida. Igual también la pastilla de emergencia. Esta pastilla de emergencia se debe utilizar, como dice su nombre, para emergencias, solamente en caso de que la paciente le falle otro método. Por ejemplo, el condón se le rompió o estaba con la pastilla de todos los días y se le olvidaron las pastillas 2-3 días. Bueno, tuvo relaciones. Entonces se va a tomar la pastilla de emergencia. ¿Cómo se toma la pastilla de emergencia? Debe tomarse antes
de 72 horas de haber tenido actividad sexual. Si tú la tomas más tardíamente, ya no funciona. Y entre más pronto la tomes, va a ser mucho mejor. Se toman 2 pastillas juntas y con esto vas a conseguir adelantar tu siguiente ciclo menstrual. Si las tomas hoy, en unos 8 o 10 días va a bajar tu menstruación, pero siempre y cuando la tomes oportunamente. Si acabas de tener las relaciones sexuales, tómatelas cuanto antes, a las 12, a las 24 horas, no esperes demasiado. Si ya pasaron más de 48, 72 horas, va a ser muy difícil que te funcione. Y por otra parte, tampoco abusar del método. Me recuerdo, una vez vino aquí un adolescente al consultorio y me decía, doctor, yo me cuido, yo tomo la pastilla del día siguiente, pero tengo trastornos menstruales, estoy reglando irregular, reglo cada 8 días, abundante, con muchos cólicos, mucha molestia, pero me cuido. Dije, a ver, vamos a ver, ¿cómo tomas la pastilla de emergencia? ¿Cuándo la has tomado? Me dijo la muchacha, la tomo cada 8 días, doctor, cada 8 días, todos los viernes. Antes de irme al antro, me tomo la pastilla, por si hay o no hay acción. O sea, estábamos abusando de un método. Esta muchachita no tenía conocimiento de cómo utilizar el método correctamente y lo usaba cada 8 días, tuviera o no relaciones sexuales. Evidentemente, esta pastilla le causó en su organismo estragos y alteraciones. Por tanto, es una pastilla que hay que utilizar de emergencia, una vez al año, por ahí esporádicamente, pero no como método de rutina. Para eso, pastillas, parches, inyecciones o incluso el anillo vaginal. Este anillito que se coloca en la vagina es como una liga de las del pelo. Lo hacen así como la liguita, lo colocan en la vagina y lo dejan ahí por 3 semanas. A las 3 semanas se retira, viene la regla, descansan 8 días y se coloca otro anillo nuevamente. Entonces, con esto también tienen protección. Y como les digo, son métodos que pueden estar teniendo para protección. Pero la pastilla de emergencia, úsenla como es. Pastilla de emergencia solamente. Bien. Si nos vamos a lo que sería el anillo, comentábamos, ya lo platicamos. Y luego a los dispositivos. Aquí tenemos también alternativas más prolongadas. Si no quieres estar con la pastilla todos los días, colócate un implante o un dispositivo. Los dispositivos tenemos de 2 tipos. Los que son, vamos a decir, de un metal, que puede ser cobre, puede ser plata, y los hormonales, que por lo general son mucho mejores que los de metal. ¿Qué pasa con ellos? El dispositivo de cobre o de plata, como tiene un metal, lo que hace es inflamar, inflama la matriz y por tanto evita que haya un embarazo. Pero como efecto secundario, la paciente sangra más cantidad, sangra más días y hay inflamación, un poco de molestia, pero la protege. Y duran entre 2 a 4 años más o menos esos dispositivos. En cambio, el hormonal, como libera hormonas, tiene la gran ventaja de que baja el sangrado, disminuye tremendamente el sangrado, disminuye la inflamación, casi no hay dolor, no hay cólicos, y duran hasta 5 años. Claro, tú lo puedes retirar antes si tú quieres y te puedes embarazar al siguiente mes sin ningún problema, pero la duración máxima es hasta 5 años en el hormonal y entre 2 a 4 años para los de cobre o los de plata. El implante que se coloca en el brazo es como una inyección pequeñita, te lo colocan en el brazo y también libera hormonas. Dura también 3 años en promedio, pero también he visto con este implante un poquito de efectos secundarios. De repente sangran irregular, de repente no sangran, en fin, es también un poquito como que no me agrada mucho que digamos, pero es una alternativa, también funciona y es una alternativa también válida el implante. Y finalmente vendrían los métodos ya definitivos, como es la salpingoclasia, cuando se cortan las trompas de la mujer, o la vasectomía, en el caso del varón. Y aquí también vamos a hacerlo método definitivo. Ya la pareja ya no quiere hijos,
ya lo pensó bien, ya lo analizaron y entonces un método definitivo les va a evitar estar tomando pastillas, inyecciones mes con mes y será el método más razonable cuando ya tienen la paridad satisfecha. Bueno, esto es una introducción así a grosso modo de estos métodos que les comentaba. Vamos ahorita a entrar un poquito más en detalle en lo que serían sus preguntas que tengan al respecto. Y bueno, por aquí nos comenta Alejandra que ella usa el Mirena, que es muy bueno. Excelente, Ale. Claro que sí, es un método que, les digo, no da molestias, no da dolores, baja mucho el sangrado y es una alternativa cuando no quieren tomar pastillas o inyecciones día con día o mes con mes. Les comentaba de que hay un método que se llama el Essure. Este método del Essure, vamos aquí a presentarlo un segundito. Déjenme abrir mi presentación solamente. Aquí tenemos. Este Essure. Se colocan unos anillos aquí que van en la matriz. Se hace como una endoscopía de la matriz. Así como un papá Nicolau que va al consultorio con su médico, llegan con su doctor, les coloca un espejito y con un aparato que se llama histeroscopio, que es un endoscopio de la matriz, mete una camarita a la matriz. Esto lo hacen en consultorio, se hace en consultorio, no requiere anestesia, no hay dolor o una molestia mínima realmente, pero no hay dolor y es en el consultorio. Entra con la camarita, llega a la matriz, aquí a la parte de adentro, y aquí va a inyectar esos anillitos, esos anillos que entran aquí en las trompas, producen una fibrosis. Esa fibrosis es una cicatriz y en 3 meses esas trompas están tapadas. Este procedimiento se realiza más o menos, ¿qué les diré?, en una media hora de tiempo. Se lleva en el consultorio, sin anestesia, sin quirófano, con un mínimo de dolor. Si acaso tómate una pastillita, un ketorolaco, un ibuprofeno antes de ir a la consulta y con eso es suficiente para que te coloquen tu Essure. Es un poquito caro, no sé ahorita en cuánto ande, pero la última vez andaba como en $1,000, $1,500 el set de los anillitos. Al tipo de cambio, pues hagan cuentas. O sea, no es barato, pero sí es la ventaja de que te evitas una cirugía, te evitas la recuperación, la convalecencia. Es un método definitivo. Vamos a tapar las trompas y ya no hay forma de que te embaraces más adelante, o no al menos con las trompas. Podrá ser por un embarazo in vitro o otra forma, pero es una alternativa que puedes tener para acá. Bueno, entonces como les decía, es uno de los métodos que tenemos aquí, el Essure. Recordar entonces que tenemos métodos naturales, que puede ser el ritmo, puede ser el método de Billings. Tenemos métodos también que son los métodos hormonales, pastillas, parches, inyecciones, etc. Y finalmente los dispositivos, digo de cobre, o los hormonales también. Bueno, entonces es a grosso modo, como les decía, esta es la explicación de estos métodos anticonceptivos. Es muy importante que la mujer ejerza su sexualidad con toda libertad y también responsabilidad. O sea, no tiene que estar limitada por un embarazo, le decíamos, no planeado. Si tenemos alternativas actualmente, promover estos métodos, informarles a las adolescentes y evitarles que de esta forma estén truncando muchas veces su vida profesional, su vida educativa, por un embarazo no planeado. Creo que es una cuestión de pareja tomar las decisiones a final de cuentas y que cada pareja decida cuál método, cuál va a ser el espaciamiento que tengan entre sus embarazos y también el número de hijos que quieran tener. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar medicina, allá en el siglo pasado, imagínense allá por los años 80, me llegaban pacientes y les preguntaba, a ver señora, ¿cuántos hijos tiene? No, pues tengo 12, 14, pero se murieron 3. Y lo decían tan natural que la paciente estaba habituada a tener 10, 11 hijos y que se le murieran.
2 o 3 hijos por lo menos. Actualmente, con todos los métodos de salud que han habido, salud pública, se ha intentado abatir esta mortalidad, pero también se ha hecho conciencia en las mujeres para que reduzcan también la tasa de fertilidad. Y actualmente es muy raro que yo vea una paciente que diga que tiene más de 3 hijos, 4, quizás exagerando, y por lo general muchas parejas jóvenes me dicen que su idea de embarazo es de 1 a 2 hijos máximo. Entonces, si contamos con estos métodos que nos pueden ayudar a planear, a ser responsables, a tener esa libertad y hacer esa toma de decisiones, pues hay que utilizarlos en favor de nosotros. Por otra parte, también se respeta mucho las creencias culturales, las creencias religiosas, y en cuanto a esto, también hay alternativas siempre para poder utilizar métodos anticonceptivos. Una cosa muy importante que se me pasaba a comentarles. Hay la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos está presentando unos criterios de elegibilidad que son para el uso de anticonceptivos. La OMS recomienda a nivel mundial qué tipo de métodos pueden utilizar cada paciente. Es decir, no es una receta de cocina que todas las pacientes puedan usar el mismo método, ya que, por ejemplo, si tenemos que mi vecina utiliza tal o cual método, yo también lo voy a utilizar. No es lo correcto. Tiene que acudir con su médico para que él haga una evaluación y en base a los antecedentes personales, en base a los antecedentes hereditarios, en base a patologías que ustedes puedan tener, diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, varices, por ejemplo, que también es un problema muy serio con los anticonceptivos. En base a todo esto, el médico decida cuál es el mejor método para ustedes. Y también recordar que todos tienen una tasa de fallo para embarazarse. Si ustedes los utilizan correctamente, esa tasa de fallo va a bajar muchísimo, pero aún así existe la posibilidad de que llegue a fallar el método. Por ejemplo, aquí tengo esta aplicación que se llama Contraception, es de la OMS, y esta aplicación me está diciendo que la tasa de fallo para un implante, para un dispositivo, para la vasectomía, es más o menos del 0.05 al 0.5%. O sea, menos del 1% de las mujeres van a tener fallo con el implante, el dispositivo o con la cirugía, vasectomía o semioclasia. Es decir, aún la cirugía tiene un margen muy bajo, pero hay un margen de fallo también. Sin embargo, los inyectables tienen un margen de error del 6%. Los parches pueden llegar hasta un 9%. Y si me voy a otros métodos, como puede ser, por ejemplo, el coito interrumpido, tiene un margen de error del 22%. Los espermicidas, 28% de margen de error. Entonces, hay que utilizar siempre un método que sea el más confiable y de acuerdo a cada persona, a cada mujer, vamos a encontrar el ideal para ella, para cuál método es elegible esta paciente y en base a eso recomendarle este método. Que como les digo, aún bien tomado, hay un margen de error o un margen de fallo que pueda tener. Y si aunado a esto, en ocasiones los tomamos o los administramos en forma errónea, más todavía. Por ejemplo, aquí Paola nos pregunta, ¿cuál es el método que más recomiendo? O el que menos efectos secundarios pueda tener. Pues bien, Paola, te comento que de cada persona va a depender cuál es el método más indicado. O sea, no puede ser el mismo para ti que para tu vecina. Entonces, habría que revisarte y ver en tu caso si las pastillas, si el dispositivo, si el parche, el hormonal, cuál te va a quedar mejor a ti. Y esto lo voy a hacer en base a conocer tu complexión, tu peso, tu masa corporal, tu edad, tus enfermedades previas, número de embarazos previos, cuántos embarazos quieres. Porque si una muchachita de 25 años que tiene 3 hijos me dice, doctor, ya no quiero hijos, quiero un método definitivo, pues hay que hacer una operación a esta muchachita. Aunque tenga 25 años, ya tiene 3 hijos.
Entonces, ella o su pareja se pueden estar operando y en base a eso tener un método ya definitivo para evitar estarse intoxicando, por así decirlo, con algún hormonal. No es que te intoxique el hormonal, pero se pueden tomar en periodos de 2 a 5 años. Y luego de esto, ir cambiando el método para que también el cuerpo no se acostumbre a un mismo método todo el tiempo. Entonces, tenemos ahorita la pastilla, 2 a 5 años, descansamos, vamos por un dispositivo, descansamos, vamos por parches, en fin, vamos cambiando quizás los métodos para que también el cuerpo no se acostumbre tanto. Les comentaba, el dispositivo está con mucho tabú de que falla, que se embarazan, que se les salió. Es muy cierto. Si a ti te ponen el dispositivo en cuanto acaba de nacer tu niño, que tu matriz está grandotota, como una pelota, y le pones ahí un dispositivo, va a quedar como una canica en vitrolero. Se va a mover por donde quiera, se puede voltear y se puede salir. Si yo espero a que venga tu siguiente regla, después que te aliviaste, que tuviste tu parto, cesárea, y la matriz se contrajo, se hizo chiquitita, y coloco el dispositivo, pues no tiene capacidad para moverse. Queda en su lugar y queda bien colocado. Por eso en los centros hospitalarios de gobierno, donde la paciente sale con un dispositivo, porque piensan que no va a regresar la paciente por el método más adelante, se lo colocan. Pero más de la mitad de las veces lo van a expulsar o se va a voltear o se va a mover porque lo pusieron en un momento no adecuado. No es que no funcione, sí funciona, pero lo pusieron en un mal momento. ¿Cuándo hay que colocar el dispositivo? Pasando la cuarentena, en la siguiente menstruación, se puede colocar, ya sea parto o ya sea cesárea. Igual, no puedo utilizar ningún hormonal si la paciente está lactando. Si está lactando, los estrógenos pueden pasar por la leche y afectar un poco al bebé. Hay un hormonal de puro progestágeno que se recomienda para la paciente lactando, pero su tasa de efectividad no es tan adecuada. Mejor cuídense, abstinencia, condón y una vez que dejen de lactar o bien una vez que llegue la cuarentena, colocarse un dispositivo. Bueno, pues sigan estas las recomendaciones generales. Vamos a ver aquí nuevamente las preguntas que nos están diciendo aquí. Me pregunta por aquí Eshkar. ¿Las pastillas anticonceptivas pueden tener efectos secundarios diferentes dependiendo la marca? Sí, Eshkar, por supuesto que sí. Fíjate que es bien importante tu pregunta. Gracias por hacerla. Hay tantas pastillas y hay tanto tipo de variedad de hormonas, de los estrógenos. Hay estrógenos y progestágenos, pero diferentes tipos. Entonces, no es igual una marca que la otra. Igual también para cada paciente hay que revisar su perfil. Hay pacientes que tienen mucho acné, mucho vellito, que tienen ovario poliquístico. A estas pacientes les damos pastillas anticonceptivas con efecto antiandrogénico, que por un lado sean reguladoras, sean anticonceptivas y por otra parte les ayuden también en el cutis, en cuanto a la piel, en cuanto a quitar el vello, y es una pastilla que es maravillosa para estas pacientes. Igual, si tengo una paciente que tiene sangrados muy abundantes, le voy a mandar otro tipo de medicamento que hay también anticonceptivo, que es el Dienogest. El Dienogest es el nombre genérico, pero hay muchas marcas. Entonces, pacientes que sangran mucho, les damos el Dienogest. La paciente que sangra irregular, pues le damos un trifásico, por ejemplo. Entonces, hay muchos tipos de hormonales, mucho tipo de pastilla y muchas marcas. Así que también no se vayan por la que toma la vecina. Cada paciente debe tener su pastilla en particular. Ahora, si el genérico es el mismo, puedes cambiar la marca. Ahí no pasa nada, con que el genérico sea la misma. Pero si son diferentes genéricos, habla con tu médico para ver cuál es el más recomendado en este caso. Bueno, pues creo que hace una plática muy breve, como les decía, para también no cansarlos. Espero en breve continuar con más charlas, que me hagan llegar sus comentarios de qué temas quieren ustedes tratar y en base a esto ir haciendo una dinámica, no sé, quizás semanal, quizás cada 15 días, para ir platicando de temas sobre ginecología u obstetricia. Les recuerdo,
Soy su amigo y servidor, Fernando Marín, ginecólogo y obstetra. Espero que sea de su agrado estas charlas y bueno, estamos hasta la vista y un placer haber estado con ustedes. Saludos y hasta la próxima.